Gloria a Dios. Vamos a buscar en Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses 2, 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sí, Señor Jesús, te damos gracias por este momento. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, que ministres de tu Espíritu Santo, que tu palabra sea afirmada en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Bueno, esta es una carta de Pablo a los filipenses en la que expresa el sentir que él tiene acerca de querer formar una congregación que tuviera un mismo parecer. Y es lo mismo que el Señor quiere hoy en día, por eso dice, completad mi gozo. La idea del Señor es que cada integrante del remanente de la iglesia vaya adquiriendo a su paso un sentir, que es lo que hablábamos ayer, que es lo que nos va a unificar en una visión para permanecer. Cuando nosotros contendemos, cuando nosotros no estamos de acuerdo con el parecer del Señor, las cosas que el Señor viene a hablarnos o las condiciones inclusive que el Señor viene a ponernos, nos van a pesar, nos van a incomodar. En la iglesia de Filipenses y en todas las iglesias pasaban lo mismo, que el trabajo de los apóstoles era unificar el criterio hacia la salvación. Entonces, fíjese que en el mundo hay diferentes maneras de creer, por decirlo así. Cada creyente cree de la manera en que le parece bien. Y digamos que en cuanto al conocimiento del Señor, hay cosas que sí van a tener un poco de nuestro criterio o de lo que el Señor nos hable de manera personal, pero los principios y la palabra del Señor debe establecerse de una manera inequívoca, porque si no damos chance a múltiples interpretaciones, a muchas formas. Y usted sabe que cuando uno vive cualquier circunstancia, porque esto en la práctica diaria es todavía más complicado, cuando uno vive algo, uno puede darle diferentes visiones o diferentes miradas a lo que le ocurre a uno. Y digamos que cada uno se consuela con la forma con la que quiere ver la situación, ¿sí? Un ejemplo, me pasa algo inesperado, algo que no quería que suceda, alguno le dará la interpretación de que será por algo, otros pensarán debe ser un castigo, otro pensará debe ser que me está yendo mal, debe ser que el Señor no está agradado conmigo. En fin, entonces cuando nosotros nos ponemos a analizar nuestras condiciones personales, pues si no tenemos claridad en los principios de la palabra, vamos a darle diferentes interpretaciones. Y también a la convivencia y al camino, el caminar implica una serie, es como pasos, ¿no? Y cuando uno dice una serie de pasos, una serie de acciones que nos llevan a algo. Entonces, cada paso, si lo interpretamos de manera diferente, no estamos completando la obra del Señor, que es que esto, que es la iglesia, se convierta en un mismo cuerpo. Entonces, quiere decir que todos vamos a pensar de la misma manera, pues espiritualmente sí, ¿sí? La idea es que nosotros pensemos espiritualmente de la misma manera. Las cosas naturales ni siquiera deberían entrar en una discusión porque cuando nosotros somos seres espirituales, cuando hacemos predominar el espíritu en nosotros, deja de ser un problema el matiz físico humano que nosotros le queramos dar a algo, porque vamos a entender que detrás de cada cosa natural
hay situaciones espirituales. Entonces, fíjese que el Señor quería colocar, implantar, poner un sello en la congregación, que es ese mismo sentir, ese mismo rumbo, que cuando el Señor le hable a usted, porque esto es bien, bien importante, que cuando el Señor a usted le hable, usted le dé el manejo, le dé la interpretación correcta, tal y como el Señor quiere que se le dé. ¿Sí? Esto para las personas que predicamos o para las personas que comparten la palabra es bien importante, porque cuando usted va a compartir la palabra a una persona y usted tiene sus cargas emotivas, sus cargas, sus pensamientos, algo de usted se va a filtrar. Pero ¿qué quiere el Señor? Limpiar de todas esas cosas. Entonces, ya los criterios personales dentro de la Iglesia de Cristo comienzan a pasar a un segundo plano. Por eso a veces nos molestan de que nos han cambiado la manera de ser, nos han cambiado, nos han lavado el cerebro, nos han impuesto aparentemente una forma de pensar, de hablar y de actuar. El que, como hablábamos ayer, el que ha adquirido la madurez sabrá que no es ninguna imposición, sino que es parte del curso, ¿sí? Es parte de caminar con el Señor. Al contrario, si usted camina con el Señor y no hay esos cambios, si usted no empieza a cambiar la forma de actuar, la forma de hablar, la forma de pensar, pues se entenderá, como mencionábamos, que hay un problema de salud espiritual, de salud en la fe, que no le permite al creyente avanzar. Por eso, los creyentes muchas veces pues patinamos en algún momento con lo que llama el mundo, por ejemplo, ¿sí? No, es que yo estoy aquí en la iglesia, pero a mí me cuesta porque yo quiero salir, porque yo quiero eh, hacer lo que hacen los mundanos, tener una vida social, en el mejor de los casos, ¿no? Usted ya entenderá que ahí dentro hay una cantidad de situaciones en la que cae la gente en el mundo que pues es supremamente dañina para el ser humano, aún para la parte física. Pero entonces nosotros empezamos como a tener esa tentación o esa inclinación de desear lo que es del mundo, de no querernos santificar y apartar para el Señor, precisamente por eso, porque no se ha completado el mismo sentir. Esto nunca va a ser una imposición. Por eso aquí a nadie se anda empujando casi que para nada, pero pues usted en su intimidad con el Señor tenga en cuenta que debe haber un resultado, que debe haber un fruto y que entre menos su pensamiento personal predomine, va a ser mucho mejor. ¿Para quién? ¿Para el pastor? ¿Para las personas que lo tienen al lado? No, para usted mismo, ¿sí? Porque no hay nada más complicado que batallar en la mente entre la razón y la fe, por ejemplo. ¿Sí o no? Que usted no quiera soltar, que usted quiera avanzar en el Señor, pero vienen sus pensamientos de incredulidad a decirle que no, que esto no es así, que entonces eso se convierte en un sabotaje de nosotros mismos, de la incredulidad, de la condición del corazón y también del enemigo, por supuesto, en el que no vamos a poder hacer este camino liviano, llevadero, ¿sí? La manera más fácil en que nosotros tengamos un camino llevadero es en que dejemos a un segundo plano el criterio personal y la interpretación personal aún de las escrituras. Entonces, fíjese que eh, esta carta quiere establecer estos principios principalmente para facilitar el trabajo. Cuando en la iglesia se tiene un mismo sentir o un grupo de personas tienen un mismo sentir, dar una orden, dar una enseñanza se convierte en algo sencillo. ¿Por qué? Porque hay homogeneidad. O sea, yo no tengo que hablarle a una persona que conoce bastante de la palabra eh, pensando que tengo también a una persona que no conoce nada, entonces me toca hacer un balance. Es como decir, como cuando uno va a una casa y le dicen, hay esta comida y usted dice, no, pero es que a mí me tienen que dar lechita con cereal porque lo otro me sienta mal, ¿sí? Entonces se vuelve más fácil, que se puede hacer, por supuesto,
y en algún punto de la enseñanza debe hacerse, porque obviamente cada uno tiene sus tiempos, sus avances y todo, pero tenga en cuenta que su mirada es a que usted logre tener el mismo sentir que tiene la iglesia en general o que Cristo viene a establecer para los asuntos eclesiásticos y los asuntos suyos seculares para que pueda tener ese avance que el Señor quiere. Esto, por ejemplo, dentro de una familia es esencial, ¿sí o no? Los que tienen un hogar, los que están casados. No hay nada más difícil que poner a los miembros de una familia de acuerdo, sobre todo si son los cónyuges, porque se ven de igual a igual, ¿sí o no? Un hijo tal vez acataría un poco más fácil, y eso, si acaso. Pero cuando nosotros tenemos estos principios hasta en lo secular, usted cuando tiene un pleito, cuando tiene una circunstancia, una dificultad, deja de lado el asunto personal y avanza, ¿sí o no? Porque a veces uno se queda como estancado en las situaciones familiares y ahí se queda y no avanza. Pero cuando usted mira esto con los ojos espirituales, viendo esto como que su vida es un servicio al Señor, usted aprende a ceder. Y mire, algo que nos enseñó el Señor Jesús cuando vino a la tierra, lo más importante, es que el amor es sacrificio al final, ¿sí? Más allá de lo bonito que puede hacer. Y con el Señor no es para nada diferente. En algún momento de nuestra vida de fe vamos a experimentar el amor en las mieles, como habla Eclesiastés, pero en algún punto usted va a tener que hacer también sus sacrificios, como lo haría con cualquier persona que usted ama. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor a nosotros, para cumplir el propósito, porque esto va ligado con lo que hablábamos ayer, el propósito nuestro de la vida de nosotros, o el Señor no está contento solamente con el hecho de bendecirnos, ¿sí? Él quiere que se cumpla un propósito y el propósito de Dios siempre va a ir ligado a lo que habla este pasaje, que es el afecto, el consuelo, eh, el estímulo, que es lo que mueve al cuerpo de Cristo. Quiere decir que para que el cuerpo de Cristo, o nosotros, para que usted lo sienta más personal, nosotros los que estamos aquí reunidos, avancemos al propósito de Dios, es necesario, en definitiva, que usted tenga afecto por las cosas de Dios. Si usted en su sentir, allá dentro de su corazón, no tiene afecto, el paso de su vida por la iglesia va a ser corto, ¿sí? Y no va a poder llegar a experimentar y a completar, porque eso es como cuando uno va a hacer una construcción, una persona va a hacer una construcción y hay pasos, ¿sí o no? Y ahí hay que primero que poner los cimientos y luego hay que poner otros asuntos y a veces sí he mirado que dejan las cosas en obra gris, ¿sí? O en obra negra. Eso es no completar el asunto. Entonces nosotros somos esa edificación de Dios. Y a veces el Señor nos va llevando y vamos avanzando y en algún punto, por alguna razón, encontramos un obstáculo que nos impide perseverar a ver cada uno el cumplimiento del propósito de Dios. Entonces, usted y yo estamos aprendiendo y estamos avanzando, pero fíjese en el corazón y en la mente que usted tiene que ir viendo el cumplimiento del propósito de Dios, el perfeccionamiento. Cuando hablamos de que se cumple el propósito, para que se cumpla el propósito debe haber un perfeccionamiento en nuestra vida. Entonces, cada uno examinará. Yo en todos estos años que he caminado con el Señor, sí he tenido cambios, sí me he puesto en un sentir diferente, mi vida ha cambiado, mis elecciones son distintas, porque uno mira un montón de creyentes que eh, van a la iglesia, que es lo que hablábamos, estaban en la sinagoga, pero que las elecciones, las tendencias del corazón, las inclinaciones siempre van a ser las mismas, ¿sí? Que son, pues básicamente al pecado, para resumir el tema, ¿sí? Cada uno con sus intereses personales, pero básicamente esto se inclina hacia el pecado. El Señor trae ese nuevo establecimiento de una conciencia diferente. Aquí viene digamos, ¿cómo se puede decir?
el fundamento de esta enseñanza y es que la fe, su fe, porque todos estamos aquí por fe, ¿sí? Usted decidió que su domingo tenía que eh, dejarle una parte al Señor porque le cree al Señor, pero la fe tiene que obrar por el amor. Quiere decir que hay momentos en su vida que usted no va a querer, no va a sentir. El amor bíblicamente no es el sentimiento del amor, sino la decisión de amar y que usted tiene que cumplir con lo que el Señor le establece independientemente de los términos y de las condiciones que el Señor le ha colocado. ¿Sí? Eh, Mire cómo dice un pasaje que no recuerdo cuál es porque se me olvidó escribir cuál era, pero dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. Cuando habla de la circuncisión o de la incircuncisión, porque acuérdese que hubo uno de los apóstoles que era incircunciso, quiere decir que, ¿por qué? Porque en la época antigua, en la ley de Abraham y de Moisés, lo que ellos vinieron a establecer, el pueblo de Dios debía ser circuncidado, ¿sí? ¿Para qué? Para que fuera la señal de que eran un pueblo diferente, de que era una raza. Es como decir, vamos a formar una raza. Por eso Israel es una nación, una raza distinta. Eh, Era un símbolo, una marca, pero con el nuevo pacto, si bien es necesario, porque la circuncisión era como el recordatorio de la, ¿cómo se dice? De estar debajo del Señor, de estar sometidos al Señor, ¿sí? Eh, si bien es necesario ese compromiso, o ese antes y ese después, digamos, más allá de las marcas físicas que usted tenga, y me refiero a marcas físicas con que usted venga, adore, diga si Dios quiere, es que Dios, es que el otro, más allá de todo eso, lo que va a establecer que usted tiene una fe en Jesús es el amor por la obra de Dios. Entonces, pregúntese ahí en sus adentros, ¿en qué punto está usted de esto? ¿Sí? Cada vez, quién sabrá, uno no puede entrar a analizar, hay unos que parece que sí y no, hay otros que parece que no y sí. Yo me he llevado unas grandes sorpresas con personas que yo digo, no, está en poco, ya no está, y va pasando el tiempo y uno ve que siguen y siguen y uno dice, ¿qué será que lo sostiene? Pues algo habrá ahí, ¿sí? Y otros que al contrario, son los más dispuestos y a veces se caen más rápido. Entonces hay de todo. Entonces usted analice cuál es el sentir, cuál es como dice la nueva versión internacional, cuál es el estímulo que usted tiene para servir. ¿Cuál es el estímulo que usted tiene para adorar al Señor? ¿Cuál es el estímulo que usted tiene para aguantar, para convivir, para disciplinarse? Y usted en este camino se irá dando cuenta, si es que ya no se dio cuenta, de que este camino requiere una disciplina, ¿sí? Requiere una permanencia, pues lo normal como en cualquier área en la que nosotros nos metamos. ¿Sí? Si usted decide llevar una vida fitness, eso requiere una disciplina. Si usted decide ser deportista, esto requiere una disciplina. Si usted decide meterse a los negocios, requiere una disciplina, una permanencia, una constancia, un persistir para lograr los resultados deseados. Entonces, depositamos nuestra fe en el Señor, depositamos nuestras obras en el Señor, nuestros sacrificios los ponemos en el Señor. Recuerde que esos gestos de a veces de sacrificio o cualquier cosa son este fundamento que dice que, no lo terminé de leer, ¿no? Ni la circuncisión ni incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por el amor. Al final la fe se va a traducir en el amor. Si usted comparte la palabra, eso es su fe amando a otros. Si usted ora por Jerusalén, por la paz de Jerusalén, es fe, porque digamos que técnicamente nosotros no tenemos ningún vínculo con esa nación como para tenerla en cuenta en nuestras oraciones, pero al final es fe que ama la tierra que el Señor dio. Si usted viene y sirve,
Su gesto de fe le va a decir, haga lo que tiene que hacer. Su gesto de amor le va a decir, hágalo lo mejor que usted pueda para el Señor, ¿sí? Mire qué importante es. Entonces, la fe y el amor son los pilares fundamentales de del sostenimiento de cualquier eh, iglesia, cualquier congregación. Y eso, pues, por supuesto, tiene que partir desde quien enseña, ¿sí? Si yo viniera a hablar aquí eh, por cualquier razón, ¿sí? Porque es lo que me tocó, porque de pronto es la actividad laboral, todo eso tiene un momento en que desemboca mal. Y por eso vemos, pues yo he visto por lo menos un montón de personas que tienen un impulso, vamos a predicar y vamos a formar la iglesia y no sé qué, al final no perdura. ¿Qué no está perdurando? El amor por la obra. ¿Sí? No está perdurando el amor. Uno no ama a los compañeros de iglesia por ellos mismos o por nosotros mismos, no nos amamos entre nosotros, sino la fe que obra por el amor. Entonces, ¿a qué va todo esto? A que dice, si hay alguna, por tanto, si ustedes sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, si sienten algo, algún compañerismo con el Espíritu, eso es interesante, es un tema diferente, pero tener compañerismo con el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor. Es como decir, el apóstol Pablo seguramente miraba que en algunos habían estímulos, habían gestos de fe. Entonces, llénenme de alegría en que esto, que se ve en algunos, porque en cualquier congregación, como me dijo alguien por ahí, siempre hay uno que es como la mano derecha de uno, siempre hay uno que es como el que uno le puede pedir las diferentes favores, necesidades de la iglesia. Siempre hay unos que tienen el afecto por el Señor. ¿Qué quería el apóstol Pablo? Que esto se vuelva homogéneo dentro de la iglesia. Entonces, el Señor en estas anteriores predicaciones me ha dirigido en el sentir a que en esta congregación debe homogeneizarse los niveles un poco más. Los que están más atrás tienen que subir un poco de nivel, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya como más, eh, como que nos hablemos el mismo idioma, aunque no nos hablemos, ¿sí? Pero manejemos el mismo sentir. ¿Qué va a generar esto? Que hayan más fieles, que haya más gente pedaleando por esta obra, que es la obra del Señor, que, miren una cosa importantísima, que el fluir del Señor, el compañerismo del Señor con cada uno de nosotros que estamos aquí, sea el mismo, ¿sí? Es como decir que el Espíritu Santo no tenga preferencias por unos y a otros no los determine. Entonces, el Señor nos colocaba en la oración de guerra espiritual, la gente de intercesión, el sentir de que las personas de la alabanza, en este caso, deben hacer un ayuno para que estén limpios, porque es verdad, uno aquí en este gremio que es en el que más se comparte, ¿no? Pues por lo menos en lo que a mí respecta. En otros servicios, digamos, la gente del aseo lo mirará con sus compañeros y así en cada área, pero en esto se mira mucho las diferentes formas, las diferentes formas de acatar, las diferentes formas de servir, hasta el parado, ¿sí? Uno mira a unos así, otros con el ánimo, estas cosas, porque Pablo estaba edificando la iglesia. Yo, obviamente, no me voy a comparar a Pablo, pero pues soy sierva del Señor, estoy en el sacerdocio y estoy edificando la iglesia. ¿Qué les digo a ustedes? Que el sentir, mire, usted tiene que imitar lo que usted percibe espiritual de otros muchas veces para aprender. La imitación es una gran manera de aprender, ¿sí? Lo dice cualquier método de enseñanza de cualquier área, ¿sí? Si usted va al gimnasio, le dicen, mire, así el ejercicio, así, y usted se pone y trata de imitar la postura. Igualmente acá, entonces, como hay unos que tienen un estímulo de fe mayor, hay que procurar imitarlo para que vayamos avanzando. Esto es como ponerle un poco de, de afán, si se quiere decir así, a su proceso, porque si bien es cierto, usted tiene sus tiempos en los que va a ir aprendiendo,
cada uno, y le estoy hablando a gente más, mire, más le estoy hablando a los antiguos, ahí se la pongo, para que no vaya a pensar que, si mientras ellos van aprendiendo, no. Eh, Nosotros tenemos un proceso, y generalmente la gente más lenta es la gente antigua, que han avanzado un poco y que de alguna manera se van quedando ahí como que ya lograron lo mínimo, ¿sí? De la fe y se quedan. Aún así, mire a su alrededor, le aseguro que usted va a encontrar alguna persona que tenga un estímulo mayor de fe que el que usted tiene e imítelo, ¿sí? En la actuación, en la forma de creer, en la forma de servir. Esto le va a poner presión o le va a poner agilidad al avance que usted tiene, ¿sí? Entonces, si usted en la enseñanza escucha, por ejemplo, que usted debería, eh, no sé, un ejemplo así súper básico, anotar, por ejemplo. La anotación de la predicación, si cuando uno hace la anotación a conciencia, digamos en una universidad, a veces no toca ni estudiar porque uno se acuerda de lo que escribió, es más fácil retener. ¿Sí? Entonces, si ve que hay gente que lo hace, usted no sea como indiferente porque uno mira eso, como que sabe qué está haciendo usted inconscientemente, a ellos que anoten. Como que no, yo quiero ir despacio, yo no me quiero dar cuenta de las cosas todavía. No, hágalo usted, ¿sí? Y encuéntrale la importancia de las cosas. Y así es, por eso les digo, ese fue un ejemplo muy básico, pero que le vendría bien tener en cuenta por qué mis compañeros de fe hacen algunas actuaciones, por qué determinada persona es así de servicial, por qué, em, por qué fulano se viste de la manera, por qué se esmera, ¿sí? Porque la parte externa habla de lo que hay acá. ¿Sí? ¿Por qué se esmera en tratar de venir lo mejor dentro de sus posibilidades? Por supuesto, pero eso lo ve el Señor, eso avanza en su proceso y hace que el estímulo empiece a ser el mismo. Y ahí, cuando el estímulo empieza a ser el mismo, es cuando más empieza a fluir el Señor. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando unos tienen un nivel y están al lado de otros que no tienen otro nivel. Y eso hace que el espíritu no fluya. Los que están más adelante sienten el detrimento, digamos, de que el espíritu no fluya, ¿sí? Entonces, pero si estuviéramos todos en la misma intención, pues usted se daría cuenta de que qué rico, ahí sí, cuán amable, o cómo es que dice, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí? Porque lo que quería Pablo era una armonía, pero no en el sentido social, de que sea un rico momento, sino en el sentido de que si aquí hay armonía, el Espíritu Santo fluye con mucho poder, ¿sí? Se mueve mucho más. Entonces, mire, esto es una palabra que usted parece muy congregacional, muy de la iglesia, pero que si usted la practica en su casa, en su familia, en su trabajo y en cada área, que usted sienta los estímulos. Al final, ¿qué quiere el Señor? Que usted empiece, que su corazón empiece a ser movido, que sea sensible al amor que usted debe sentir por la obra, ¿sí? Que usted no sea frío e indiferente ante las cosas del Señor. Cuando eso pasa y usted le imprime todo ese gesto, ese estímulo de amor a las cosas que usted hace, su contexto inmediatamente le cambia, desde lo familiar hasta lo laboral, hasta la intimidad de cada uno, o sea, conmigo mismo, digamos, mi trámite personal cambia. Mire que a veces nosotros tenemos conflicto es con nosotros, es que siento que no puedo, es que estoy desanimado, es que la ansiedad, ¿sí? Es que todas estas cosas que son pues propias del ser humano, imprímale esto, llénese, o sea, busque llenarse de lo que pasa dentro de una congregación, que es que haya consolación, que fluya el amor, que haya una comunión, que haya un afecto entrañable, que haya misericordia. ¿Sí? Esto completa la obra, completa la construcción del Señor en usted. Si no, se quedará a medias.
De pronto algunos tendrán su apartamento, pero les faltó ponerle la baldosa, les faltó ponerle el piso. ¿Se puede vivir? Sí se puede vivir. ¿Sí? Hay fundamentos que están establecidos. Se puede vivir, pero con incomodidades. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta? Dentro de la iglesia, las incomodidades surgen por no estar en compañerismo con el Espíritu. Entonces usted la palabra, como que qué pereza. Qué pereza, esa palabra no es para mí porque es congregacional. Yo quería que me digan cómo prosperar. Yo quería que me animen en mi estado de ánimo. Y hay palabras que para uno como predicador es más fácil dar unas palabras que otras, porque uno sabe que hay cierta receptividad a ciertas temáticas y a otras no. Pero igual es importante y pues uno tiene que enseñarlo y hablarlo. Entonces, las incomodidades son eso, falta del compañerismo. Cuando uno tiene entrañable compañerismo, como dice aquí, con los que estamos, con el Espíritu Santo, se vuelve agradable la compañía. Como cuando uno tiene química o se lleva muy bien con una persona y uno dice qué chévere que es hablar con esta persona, compartir cuando nos vemos. Entonces ahí es que la gente quiere estar en la casa del Señor. No le basta con un culto, no le basta con ahí a duras penas llego y llego tarde. ¿Sí me entiende? Todas esas cosas no son delante de mí. A mí no me importa si usted llegó o no llegó. ¿Sí? Si llega temprano o llega tarde, me da igual. Pero a usted sí debería importarle cuál es su sentir, qué lo mueve a hacer las cosas, ¿sí? ¿Cuál es el estímulo que usted tiene? Si no lo tiene, procure buscarlo, procure buscar al Señor, procure volverse, pídale al Espíritu Santo que pueda fluir, pídale al Señor que lo ayude para que el Espíritu fluya, para que la palabra le hable, ¿sí? Para que no esté sentado ahí y no entendió nada, ¿no? Para que la palabra le hable, para que en la alabanza el Espíritu se mueva. Entonces, a los de la alabanza nos decía eso el Señor, que hiciéramos un ayuno todos juntos para limpieza y para tener ese mismo sentir por la obra, para que cuando nosotros estemos sirviendo, el Espíritu fluya. Y así en cada área. Si usted se va en compañerismo con el Espíritu a su trabajo, el Espíritu Santo se encarga de acomodarle el terreno, ¿sí? Si tiene un asunto familiar y usted no está en compañerismo con el Espíritu, ojo, estar en compañerismo con el Espíritu no es el servicio, ¿sí? Porque usted de pronto pensará, no, pues yo fui allá a servir, el Espíritu Santo que me solucione. No, el Espíritu Santo está con nosotros cuando hay comunión, quiere decir cuando hay intimidad. Si usted tiene asuntos pendientes con alguna persona, con alguna circunstancia de su vida, y, digamos, y usted no tiene el fluir del Espíritu en su vida, pues no va a pasar nada. ¿Qué le diría yo? Pues que busque al Espíritu Santo para que le ayude a solucionar. Porque sabe que dice la palabra de cuando tenemos asuntos pendientes por fuera, ya sea deudas, pleitos, malos entendidos, que cuando usted vaya a poner su ofrenda delante del Señor, el Señor no la recibe con agrado. ¿Sí me entiende? Entonces uno por allá peleado con el fulano, agarrado con el sutano, en deuda con una cosa, en deuda con la otra. ¿Por qué no puede solucionar? Porque como el Espíritu Santo no está fluyendo dentro de usted, pues usted no tiene el estímulo. ¿Sí se da cuenta cómo funciona eso? Si a mí me dicen, pídale perdón a fulano de tal, y el Espíritu Santo no está dentro de mí, voy a decir, ¿qué tal? ¿Cómo así? ¿Por qué me voy a aguantar? Y usted entiende, ese sentir es, todos lo hemos vivido. Pero si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, usted eso lo pasa a un segundo plano y uno dice, ay, voy a salir de esto rápido. Y cualquier cosa que usted tenga, la arregla rápido. ¿Por qué? Porque es el fluir. Y dígame si eso no es avanzar en la vida. ¿Sí o no? Usted va dejando atrás cosas que son lastre para usted. Que a veces usted les quiere quitar la importancia, pero cuando usted vaya delante del Señor y alce sus brazos y le cante y le sirva y le haga lo que sea, el Señor va a decir, no fluye el espíritu, no estamos en compañerismo, no estamos en el mismo sentir. Aquí dentro pasa lo mismo.
A veces aquí dentro nos toca aguantarnos los unos a los otros. A usted se le vuelve una carga pesada cuando no tiene el Espíritu. Cuando tiene el Espíritu Santo en compañerismo con usted, la carga, que sí es una carga, se le vuelve algo pasajero. Ni siquiera le bota corriente, ni siquiera le gasta el tiempo para decir, es que fulano me la tiene montada o lo que sea. Deja de ser importante. Entonces, Pablo estaba edificando a la iglesia, ¿sí? Porque su proceso, aunque usted piense diferente, empieza aquí, ¿sí? Hay gente que piensa que el proceso espiritual empieza en su casa y no. En la casa no pasa nada, ¿sí? Por eso usted para trabajar tiene que ir a una oficina. No hay nada más difícil que trabajar desde la casa. Disciplinarse en la casa es complicado. O usted está estudiando algo, se le facilita y su proceso es mejor o empieza en el aula de clase, en la academia, pues, ¿sí? Ahora póngase a estudiar solo. Es mucho más complicado, ¿sí? Entonces su proceso espiritual comienza aquí. Cada día comienza aquí. Mire, para los que se congregan una vez por semana, ¿qué pasa si usted, no los estoy criticando ni nada, simplemente para que aprendamos? ¿Qué pasa si aquí comienza su proceso espiritual? ¿Sí o no? Que es como el primer impulso para que usted cuando se vaya ya siga haciendo las cosas que a la fe respectan. Y usted pasa toda la semana sin eso, ¿sí? Por eso es que se hacen los devocionales, ¿sí? Por eso es que pues, cada día, por lo menos en nuestro ministerio, se procura que desde miércoles a domingo tenemos culto todos los días, ¿sí? Que si usted le diera esa parte de tiempo, a ese proceso, porque usted está aprendiendo, pues se le vuelve más fácil. Mire, yo estudié una carrera presencialmente y estoy estudiando una carrera virtualmente. Qué cosa tan difícil estudiar de manera virtual. Uno sacar la fuerza y decir, me voy a sentar a estudiar y que a usted le toque buscar todo, porque cuando el profesor expone y le habla, le da investigando prácticamente, ¿sí? Le va diciendo. Pero acá no, acá toca buscar la información, buscar el programa por donde uno pueda y bueno, muchas facilidades que presencialmente no tienen. Por eso es que la mejor manera de aprender es la presencialidad. Que la otra es una alternativa, sí, ¿sí? Pero la parte de la congregación es fundamental para su proceso. Y aquí es cuando usted se empieza a impregnar del nuevo sentir que tiene Dios para usted. Entonces, dígame si usted no ha venido aquí abrumado, emproblemado, cargado por una pelea, por esto, por lo que tuvo, por el problema que tuvo. Y viene el Señor y le da pues la palabra, le da la comida y usted sale lleno, sale satisfecho, sale tranquilo, más descansado, más confiado en el Señor. Ese es el propósito pues de esto, ¿sí? Que el proceso, es decir, como dice, como dice acá, para que se complete, porque dice completad mi gozo, para que se complete esa obra, pues no hay nada más fácil que estar metidos en la palabra, que alguien le esté hablando, que su pastor le esté diciendo, que le esté dirigiendo. Entonces, pues yo le digo que busque llenarse de ese sentir, para que la vida de fe no se le vuelva un caos, sino que se le vuelva fácil y usted pueda avanzar, ¿sí? ¿Cómo se dice? Busque al Espíritu Santo en su intimidad, cosa que mire, aquí parece que todo sí, ¿sí o no? Si yo le pregunto a cada uno aquí en público, ¿usted ora? Claro, pero la realidad es que no. Se lo digo hasta por experiencia propia. Uno tiene que disciplinarse para la oración, ¿sí? Entonces allá dentro de nosotros sabemos que necesitamos buscar la intimidad con el Señor. Y le garantizo, pero así se lo garantizo a ojos cerrados, el sentir ante las cosas, ante los retos que usted tiene que manejar, le cambian, se le vuelven sencillos. Si a usted le cuesta convivir con alguien,
se le aliviana la situación. Si usted tiene que ir a arreglar un problema con fulano que tuvo un pleito, se le vuelve fácil ir a pedir disculpas, se le vuelve fácil ir a arreglar. Si tiene un asunto pendiente, el mismo espíritu le va, así usted lo quiera ocultar, mire, porque a veces hay cosas que son, que uno ante los ojos de los hombres sí las puede ocultar, ¿sí o no? No es que, digamos, ya me pagaron y yo tengo una deuda, pero él no sabe que ya me pagaron, entonces me hago el loco, por ejemplo, ¿sí? Lo podemos ocultar, sí, pero si el Espíritu Santo está dentro de usted, el mismo Espíritu Santo le dice, vaya y haga esto. ¿Y qué es eso? Orden para la vida, crecimiento eh, para su proceso espiritual. Y ahí se produce el efecto del perfeccionamiento y de la obra de Cristo completada en la humanidad. Que todo esto, usted ya lo sabe, lo hablamos ayer, salta para vida eterna. Por eso es que, mire, cuando estemos en el tribunal, ayer hablábamos con mi familia de cuando estemos en el cielo y decíamos, pues, ¿qué tendremos, no? ¿Cuáles serán los tesoros que cada uno tiene? Entonces ahí uno se estimula y uno dice, tengo que trabajarle mejor al Señor, tengo que servirle mejor al Señor. Porque lo que usted hace acá, ese sentir que usted tiene, que es la fe que obra, como dice, la fe que obra por el amor, ¿sí? O sea, los tesoros en el cielo no se van a dar porque usted es una persona bien portada, porque usted no haya tenido un mal pensamiento, porque de pronto usted bueno, cualquier circunstancia de la imperfección humana, sino que los tesoros en el cielo son por la obra de amor. Por eso el Señor no se olvida de la obra de amor que hacemos para Él. Entonces, todo lo que usted haga en la fe, que obra por el amor, va a estar allá acumulando. Es como hacer un ahorro. Entonces, mire que nos conviene a nosotros como iglesia homogeneizar el sentir, que los que vienen un poco más atrás empiecen a avanzar y los que están antiguos, que han avanzado en algún punto, sigan avanzando. Porque mire que los que vienen atrás de alguna manera imitan lo que los que van adelante hacen, ¿sí? Y si el que va adelante se estanca, ¿sí? No hay progreso en la obra del Señor. Aunque, pues obviamente esto en términos generales, por supuesto que hay una cantidad de gente que es que son, digamos, novatos y que van a ir superando a los antiguos. Eso se mira, yo lo veo a diario aquí. Uno dice, este fulano que lleva años, llegó el otro sultano y ya lo pasó, lo adelantó. Y no me refiero a las actividades que hacemos, sino a la fe, al ejercicio, al desempeño de la fe. ¿Sí? Entonces Pablo quería eso. El Señor nos pone esta palabra para que también nos pongamos en nuestra mente la meta de avanzar en el sentir del Señor, en que se complete la obra. Mire que probablemente esta generación vive una circunstancia que es delicada en el sentido de que tenemos muy cerca la venida del Señor. ¿Sí? Entonces, hay que tratar de avanzar estos años que nos queden, si es que son años, eh, o lo que sea el tiempo que el Señor estipule, avanzar. Es como decir, ya viene, voy a dejar adelantando el trabajo para que allá encuentre cosas, ¿sí? Entonces, en este tiempo, pues métale injundia a su proceso de fe, métale ganas, procure avanzar, no se quede en la misma, pues años y años, porque de todo eso el Señor se lo va a demandar, ¿sí? Porque todo lo que no fluye empieza a pudrirse, a dañarse. Vamos a orar. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de tus hijos que coloca sus ofrendas y sus tributos en tu altar. Bendigo la fe de tu pueblo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Fluye, Espíritu Santo, en medio de tu congregación. Muévete, Señor. Aviva el fuego que está en cada uno de nosotros para seguir buscándote, para seguir avanzando, Señor, en tus propósitos. Establece tu gobierno en nuestra vida, Señor. Somos una iglesia que espera, Señor, tu venida, que espera por ti. Anhelamos verte, Señor. Anhelamos estar contigo. Síguenos perfeccionando, Señor. Que tengamos el mismo amor por ti, Señor, en esta congregación. Fluye, Señor. El principio y el fin.
seguir disfrutando de ti, Señor.